Capítulo 11, en el cual se construye una casa para Hillo en el rincón de Pooh. Un día en el que el oso Pooh no tenía nada que hacer, pensó que haría algo. Así que se dio una vuelta por la casa de Porquet para ver qué estaba haciendo Porquet. Aún seguía nevando cuando sus patas hollaron el blanco sendero del bosque. Esperaba encontrarse a Porquet calentándose los dedos de los pies delante del fuego, pero para sorpresa suya vio que la puerta estaba abierta y luego cuando más miró en el interior, más claro quedó que Porquet no estaba allí. «Ha salido», dijo Pooh con tristeza. «Esa es la situación. No está en casa. Tendré que dar un rápido paseo pensador por mi cuenta. ¡Porras!». Pero antes pensó que llamaría con fuerza a la puerta, solo para estar lo bastante seguro. Y mientras aguardaba a Porquet, no le contestaba, se puso a dar saltos para entrar en calor. Y de pronto se le vino un canturreo a la cabeza. Un canturreo que le pareció una buena canción, como para poder ser cantada a otros. Cuanto más nieva, más continúa nevando, y nadie sabe qué fríos, los pies se me están quedando. Así que lo que haré es esto que voy a hacer, dijo Pooh. Primero iré a casa y miraré la hora que es. Y quizá me ponga una bufanda en el cuello. Y luego iré a ver a Hillo y le cantaré esto. Se dio prisa en volver a su casa y su cabeza estaba tan ocupada en el canturreo de lo que le iba a cantar a Hillo que cuando de pronto vio que en su mejor sillón estaba sentado Porquet, solo pudo quedarse allí parado rascándose la cabeza y preguntándose en qué casa estaba. «Hola, Porquet», dijo. «Creí que estabas fuera». «No», dijo Porquet. «Eres tú el que estabas fuera, Pooh». «Así ha sido. Sabía que uno de los dos lo estaba». Echó un vistazo a su reloj de pared, que se había parado a las 11:05 hacía algunas semanas. «Casi las 11 en punto», dijo Pooh satisfecho. «Estamos en el momento adecuado para un picoslavis de algo». Y metió la cabeza en la alacena. «Y luego saldremos, Porquet, y le cantaremos mi canción a Hillo». «¿Qué canción, Pooh?», «La que vamos a ir a cantarle a Hillo», explicó Pooh. El reloj seguía aún marcando las 11:05, cuando media hora más tarde Porquet y Pooh se pusieron en camino. El viento había cesado y la nieve, cansada de formar torbellinos intentando atraparse a sí misma, caía ahora suavemente en busca del punto elegido sobre el que descansar. A veces el punto era la nariz de Pooh y a veces no. Y al cabo de un rato Porquet lucía una bufanda blanca en torno a su cuello y notaba que nunca le había nevado tanto por detrás de las orejas. «Pooh», dijo por fin y con algo de timidez, porque no quería que Pooh pensase que él se estaba rindiendo. «Estaba pensando que tal vez si ahora volvemos a casa y ensayamos tu canción, luego se la cantamos a Hillo mañana, al día siguiente cuando le veamos, ¿no?».
Es buena idea. ¿Por qué? La ensayaremos ahora, mientras caminamos. Pero no es bueno que vayamos a casa para ensayar, porque esta es precisamente una canción para el aire libre que hay que cantar en la nieve. ¿Estás seguro?, preguntó Porquet. Ya lo verás, Porquet, en cuanto la escuches, porque empieza así. Cuanto más nieva, tiralipom. ¿Tirelique?, dijo Porquet. Pom pom, Dijo Puff. lo puse así para darle más estribillo. Más continúa, tiralipom pom más. ¿Me habías dicho nieva? Sí, pero eso era antes. ¿Antes del tirelipom? Era un tiralimpón diferente, dijo Puff. Ahora... te la cantaré entera y así verás bien cómo es. Y volvió a cantar. Cuanto más nieva tirelipom, más continúa tirelipom. Más continúa tirelipom. Nevando. Y nadie sabe tirelipom. Qué fríos tirelipom, qué fríos tirelipom. Los pies se me están quedando. Así fue como la cantó. Y cuando acabó, esperó a que Porquet dijera que de todas las canciones al aire libre, para nieve, que había oído nunca, esta era la mejor. Porquet, después de meditar detenidamente sobre el asunto, dijo con solemnidad: ¡Puh! De los pies no es nada en comparación con las orejas. ¡Puh! Lo de los pies no es nada en comparación con las orejas. Para entonces se estaban ya aproximando al lugar melancólico de Illo, que era donde éste vivía, y como aún estaba muy nevado detrás de las orejas de Porquet y se estaba cansando de ello, se dirigieron hacia un pequeño pinar y se sentaron en la punta de la cerca que lo rodeaba. Ahora estaban más protegidos de la nieve, pero seguía haciendo mucho frío. Así que para entrar en calor cantaron la canción de Puff 6 veces. Porquet hacía los tirelipoms y Puff hacía el resto, y los dos golpeaban sobre la cerca con palos en los puntos precisos. Y así al poco rato notaron más calor y ya pudieron volver a hablar. He estado pensando, dijo Puff. y lo que he estado pensando es esto. He estado pensando en Illo. ¿Qué pasa con Illo? Pues que el pobre Illo no tiene dónde vivir. No tiene, dijo Porquet. Tú tienes una casa, Porquet, y yo tengo una casa. Son casas muy buenas. Christopher Robin tiene una casa, y Pooh y Kanga y Conejo tienen casas. Incluso los amigos y parientes de Conejo tienen casas o cosas parecidas. Pero el pobre Illo no tiene nada. Así que lo que he estado pensando es que le construyamos una casa. Esa es una gran idea, dijo Porquet. ¿Dónde la construiremos?, La construiremos aquí, dijo Puff.
precisamente en este bosquecillo, protegido del viento. Porque aquí es donde la he pensado y la llamaremos el Rincón de Puff. Construiremos para ello una casa de yo, con palos en el Rincón de Puff. Había un montón de palos al otro lado del bosquecillo, dijo Porquet. Los he visto. Había cantidad de ellos, todos apilados. Gracias, Porquet, dijo Puff. lo que acabas de decir será de gran ayuda para nosotros. Y por eso podría llamar a este lugar Rincón de Puff y Porquet, si no fuera porque el Rincón de Puff sonara mejor, como así es, porque es más corto y más parecido a un rincón, vamos. Así que bajaron de la cerca y fueron hasta el otro lado del bosquecillo para recoger los palos. Christopher Robin había pasado la mañana en casa, en viaje de ida y vuelta a África, y justo acababa de desembarcar y se estaba preguntando qué tal se estaría afuera cuando alguien llamó a la puerta. Y no era otro sino yo. Cuando alguien llamó a la puerta y no era otro sino yo. ¡Hola y yo!, dijo Christopher Robin al abrir la puerta y salir afuera. ¿Qué tal te va? Todavía sigue nevando, dijo yo con melancolía. Sí, así es. y helando. ¿De veras? Sí. dijo yo. Sin embargo, no hemos tenido ningún terremoto últimamente. ¡Qué raro! ¿Querías decir algo y yo? Nada, Christopher Robin. Nada importante. Supongo que no habrás visto por ahí alguna casa o algo parecido, ¿no? ¿Qué tipo de casa? Simplemente casa. ¿Quién vive en ella? Yo. Al menos creía que yo. Pero supongo que no. Después de todo, no todos podemos tener casas. Pero ¿y yo? Yo no sabía. Siempre creí que... No sé muy bien cómo, Christopher Robin. Pero con toda esta nieve y una cosa y otra, por no hablar de carampanos y cosas así. El caso es que en mi campo no se está tan caliente hacia las 3 de la mañana como algunas gentes creen. No está abrigado, si me entiendes lo que quiero decir. Al menos no hasta el punto de ser demasiado abrigado. No está lo que se dice mal ventilado, en realidad. Christopher Robin prosiguió con un fuerte suspiro. Y que quede entre nosotros y no se lo digas a nadie. Hace frío, mucho frío. Oh, y yo... Tengo frío todo el rato. Ninguno de ellos tiene cerebro. Solo una pelusa gris que les ha crecido dentro de la cabeza por equivocación. Y ellos no piensan, pero si sigue nevando durante otras 6 semanas o así, algunos de ellos empezarán a decirse: y yo no puedo estar demasiado caliente hacia las 3 de la mañana. Y entonces resultará evidente y se preocuparán. Oh, y yo... dijo Christopher Robin, sintiéndose ya muy preocupado. No me refiero a ti, Christopher Robin. Tú eres diferente.
¿A dónde quiero ir a parar con todo esto? Es que yo mismo construí una casa allá junto al bosquecillo. ¿De veras que lo hiciste? ¡Qué interesante!, La parte más interesante, dijo y yo con la más melancolía de sus voces, es que cuando la dejé esta mañana estaba allí y cuando volví ya no estaba. No es por nada, claro, se trataba solo de la casa de yo, pero aún así sigo dándole vueltas al asunto. la parte realmente interesante, es que cuando la dejé esta mañana estaba allí y cuando volví ya no estaba. No es por nada, claro, se trataba solo de la casa de yo, pero aún así sigo dándole vueltas al asunto. Christopher Robin no se detuvo a darle vueltas al asunto. Volvió a su casa, se puso un sombrero impermeable, sus botas impermeables y salió tan deprisa como pudo. «Vamos allá y echemos un vistazo», le gritó, le dijo a Illo. «A veces», A veces, dijo yo, cuando la gente ha terminado de quitarle la casa a una persona, suele haber una o dos cosas que no le sirven y se alegran de podérselas devolver a esta persona. Si sabes lo que quiero decir. Así que pensé que sí. «Vamos», dijo Christopher Robin, y salieron rápidamente. Y al poco tiempo llegaron al rincón del campo, justo al lado del bosque de pinos, donde ya no estaba la casa de Illo. ¿A qué? Dijo Illo. No han dejado ni una estaca. Claro que aún me queda toda esta nieve para hacer lo que quiera con ella. No hay que quejarse. Pero Christopher Robin no estaba escuchando a Illo, sino que estaba escuchando otra cosa. ¿No oyes?, preguntó. ¿Qué es? «Alguien se está riendo. Escucha». Los dos escucharon y oyeron una voz profunda y una bronca que canturreaba diciendo que cuanto más nevaba, más continuaba nevando. Y una voz pequeñita y aguda que tirelí pom pom por el medio. «¡Es Puff!», dijo Christopher Robin con emoción. Posiblemente, Dijo yo. «¿Y por qué?», dijo Christopher Robin. probablemente. Dijo yo. Lo que yo necesito es un sabueso entrenado. De pronto las palabras de la canción cambiaron. Hemos acabado nuestra casa. Cantó la voz ronca. «Tirali pom pom», cantó la chillona. «Es una hermosa casa, tireli pom pom. Me gustaría que fuera mía, tireli pom pom». «¡Puf!», exclamó Christopher Robin. Los cantantes de la cerca pararon de repente. Es Christopher Robin. «Está por la parte donde encontramos todas estas estacas», dijo Porquet. Vamos, Dijo Puff. Bajaron de su cerca y dieron la vuelta al bosquecillo, corriendo. Puff emitía continuamente ruidos de bienvenida. toma, si está aquí yo, Dijo Puff cuando acabó de abrazar a Christopher Robin. Y le dio un codazo a Porquet. Y Porquet le dio un codazo a él. Y los dos pensaron qué buena sorpresa acababan de preparar. Hola y yo. Lo mismo digo, so Puff. Y con doble motivo, Por ser jueves, dijo. lo mismo digo, Puff. Y con doble motivo por ser jueves. Dijo y yo con melancolía. Antes de que Puff pudiera decir qué pasa con los jueves, Christopher Robin comenzó a explicar la triste historia de la casa perdida de Illo. Y a medida de que Puff y Porquet escuchaban,
Parecía como si sus ojos crecieran y crecieran. ¿Dónde dijiste que estaba? Preguntó Puff. Justo aquí. Dijo y yo. ¿Hecha con palos? Sí. ¡Oh! Dijo Porquet. ¿Qué? Dijo y yo. Solo he dicho ¡oh! Dijo Porquet. Y para aparentar una total naturalidad, tarareó. Tireli, pom, pom. 1 o 2 veces como queriendo dar a entender algo tipo ¿y ahora qué hacemos? ¿Estás seguro que era una casa? Dijo Puff. Quiero decir que si estás seguro de que la casa estaba justo aquí. Claro que lo estoy. Dijo y yo y murmuró para sí. Algunos de ellos no tienen ni pizca de cerebro. ¿Por qué lo dices, Puff? Preguntó Christopher Robin. Vaya, dijo Puff. El caso es que... Ya veis, así está la cosa, Dijo Puff, y como le pareció notar que no se estaba explicando bien, le volvió a dar un codazo a Porquet. Así es, dijo Porquet rápidamente, solo que es más caliente, añadió después de pensar profundamente. ¿Qué es más caliente? El otro lado del bosque donde está la casa de yo. Me casa, dijo yo. Mi casa estaba aquí. Me casa, Dijo yo. mi casa estaba aquí. No, dijo Porquet con firmeza. Al otro lado del bosque. ¿Por qué es más caliente? Dijo Puff. Pero yo debería saber. Ven y mira, dijo sencillamente Porquet. Y emprendió el camino. No convenía que hubiera 2 casas. No convenía que hubiera 2 casas. Dijo Puff. No tan cercanas. Dieron la vuelta y ahí estaba la casa de yo, con un aspecto de lo más acogedor. Aquí la tienes, dijo Porquet. Por dentro y por fuera. Dijo Puff con orgullo. Y yo entró dentro y salió de nuevo fuera. Es algo extraordinario, dijo. Es mi casa y la construí donde he dicho, de modo que el viento la debe de haber traído hasta aquí. Y es que el viento la levantó por encima del bosque y la hizo aterrizar aquí. Y aquí está. ¡Oh, viento! Gracias. En tan buen estado como siempre. Incluso mejor situada. Mucho mejor. Sí, mucho mejor, dijeron Puff y Porquet. Esto demuestra lo que se puede hacer con solo un poco de dedicación, dijo yo. ¿Lo ves, Puff? ¿Lo ves, Porquet? Primero cerebro y luego trabajar duro. Mirad, así es como que hay que hacer una casa, dijo yo con orgullo. Y en su casa le dejaron. Christopher Robin volvió a la suya con sus amigos Puff y Porquet para comer juntos. En el camino, estos le contaron la horrible equivocación que habían cometido y cuando hubo terminado de reír, los 3 cantaron la canción. Los 3 cantaron la canción al aire libre, para cuando nieva, durante el resto del camino, con Porquet, que seguía sin estar muy seguro de su voz, haciendo otra vez los tirelí-pom. Sé que parece fácil, se dijo Porquet,
Pero no todo el mundo es capaz de hacerlo.